Hola, buenas, soy Juan de Ciclismo Viladomat y vamos a hacer un repaso sobre los tipos de neumáticos que podemos tener para nuestras mountain bikes. Como todos sabemos, hay tres tipos de medidas: 26, 27,5 y 29, que bueno, poco a poco se está imponiendo lo que es el neumático de 29 en la mayoría de las bicicletas. Luego, dentro de estos neumáticos tenemos para diferentes modalidades o disciplinas. Ya puede ser cross country, all mountain, enduro, diferentes tipos de carcasas, diferentes taqueados, y ahora vamos a hacer un repaso un poquito de lo que son todos los neumáticos para nuestra mountain bike y elegir el que más nos convenga dependiendo un poco nuestras necesidades. Empezaremos un poquito haciendo un repaso con el neumático de cross country. Suele ser un neumático con un dibujo bastante más rodador, un poquito de taqueado levantado lateralmente. Esto nos permitirá rodar mejor, y el taco lateral, en caso de curvas y terreno un poco más irregular, hará que agarre mucho mejor. Sobre todo, hay una tendencia que es a llevar el neumático más ancho, que está demostrado que va muchísimo mejor. Podemos jugar mucho mejor con las presiones del neumático, hará un mejor dibujo del neumático, más balón. Esto evitará que rebote, mejor frenada, mejor agarre en las subidas y mejor agarre en las bajadas. O sea, son todo ventajas el llevar un neumático más ancho, que es la tendencia que hay actualmente. Normalmente se suele utilizar un neumático con un dibujo un poquito más agresivo en la parte delantera, que esto es a la hora de hacer curvas, tener más agarre, y dentro de estos neumáticos encontramos diferentes tipos de compuesto. Normalmente para la parte trasera optaremos por un neumático de un compuesto más duro para que no se desgaste tanto, y en la parte delantera optaremos por un neumático de compuestos más blando, que normalmente suelen ser en los flancos o en los laterales, para obtener así un mejor agarre y mejor seguridad en nuestra conducción con la bicicleta. Ahora la tendencia es utilizar llantas con una pared más ancha, que esto hará que el neumático tenga más balón, y lo que he comentado anteriormente, así conseguiremos que el neumático sea más redondo, tengamos más agarre tanto en subida como en bajada y no rebote a la hora de traccionar. Existe el mito de que el neumático más estrecho es más rodador y tal. Se ha demostrado que es totalmente incierto, que con un neumático más ancho, jugando más con la presión del neumático, podemos obtener más agarre y afrontar mucho mejor nuestras subidas. Bueno, esto que hemos comentado se puede aplicar a cualquier modalidad de mountain bike. Ahora profundizaremos un poquito más en un neumático tipo all mountain, tipo enduro. Se suelen utilizar neumáticos más anchos, ya que normalmente vamos a afrontar bajadas mucho más agresivas y así poderlas hacer con más garantías y seguridad, afrontar este tipo de bajadas. Una medida que se está imponiendo mucho en enduro serían neumáticos anchos de 2.5, 2.6, que bueno, está demostradísimo que va mucho mejor. ¿Qué diferencia tienen los neumáticos de enduro respecto a uno de cross country, por ejemplo? Refuerzo en la carcasa, taqueados más agresivos. Luego, dependiendo un poco el tipo de terreno por donde vayamos a montar, ya elegiremos un tipo de dibujo u otro. Normalmente un taco más separado nos puede servir para zonas que montamos con más barro y tal. Tacos laterales más agresivos, esto nos va a ayudar muchísimo a afrontar cualquier tipo de bajada, y son el tipo de neumático que optaremos sobre todo en la parte delantera, pero incluso también podemos combinar en la parte trasera para así obtener mejor frenada con este neumático. También vamos a destacar neumáticos para bicicletas eléctricas, que es una tendencia al alza, está más que demostrado, y bueno, estos neumáticos también pues tienen sus ciertas particularidades. De hecho, hay muchas casas que hacen neumáticos específicos para bicicleta eléctrica, con diferentes compuestos, neumáticos más anchos, más balón, flanco lateral más reforzado para evitar pinchazos, y sobre todo es eso, llevamos una bicicleta eléctrica que pesa el doble o casi el doble que una de nuestras bicicletas normales, entonces necesitará ciertos refuerzos. Sobre todo cabe remarcar en una bicicleta eléctrica el neumático trasero lo prefiero agresivo. ¿Por qué? Las frenadas son mucho más potentes, son mucho más bruscas, entonces necesitaremos ese puntito de agarre a la hora de frenar. Luego, a la hora de traccionar y de subir, pues también necesitaremos mucho más taco, ya que estamos ejerciendo nosotros fuerza o potencia, más la potencia que puede ejercer el mismo motor de la bicicleta. En la parte delantera de una bicicleta eléctrica
También montaremos este tipo de neumático para tener un mejor agarre lateral, sobre todo jugaremos mucho con las presiones del neumático, que esto va a depender mucho del terreno por donde vayamos a montar, nuestro propio peso, nuestro pilotaje, etc. Dentro de los neumáticos encontramos carcasa simple, normalmente se montan con cámaras, estas cámaras ya pueden ser con líquido o sin líquido antipinchazos, lo más común es sin líquido antipinchazos. Cuando queremos dar un paso más, ya montamos una carcasa tubeless ready. ¿Esto qué significa? Prescindimos de la cámara, añadimos líquido dentro del neumático, que este nos ayudará a evitar pequeños pinchazos y además podemos jugar mucho más con la presión. Después tenemos carcasa descenso o DH casing, que son neumáticos mucho más reforzados, que costará mucho más hacer un corte con cualquier piedra. También se montan en opción con tubeless y con cámara. Lo normal es montarlo con tubeless. Y últimamente estamos montando una mousse. Bueno, esto ya lo conoceréis de las motos de motocross y enduro. O sea, viene hace tiempo y hace unos añitos pues ha entrado en el mundo de la bicicleta. ¿Qué nos aporta esto? Nos aporta poder llevar el neumático a mucha más baja presión y así evitar pellizcos y llantazos. Sinceramente va muy bien, lo estamos probando, hace unos añitos que lo estamos probando con resultados buenísimos. Bueno, ahora también daremos un breve repaso a los neumáticos de carretera, que también podemos encontrar diferentes tipos, diferentes dibujos y diferentes medidas. Es cierto que la tendencia ahora es a utilizar neumáticos como mínimo de 25 de anchura. Esto nos va a ayudar mucho mejor a la hora de rodar, a la bajada que sea más segura y sobre todo nos va a dar un puntito de confort que en una bicicleta de carretera, que suelen ser muy rígidas, pues siempre nos va a ayudar un poco, sobre todo cuando tengamos que hacer tiradas más largas. Empezamos con el neumático que estaríamos utilizando ahora mismo. Sería un neumático tipo 4 estaciones que para las inclemencias meteorológicas que tenemos hoy en día pues sería muy ventajoso y nos daría muchísima seguridad. Luego normalmente los neumáticos de carretera tienen un dibujo mucho más slick, mucho más liso. También hay neumáticos tanto delanteros como traseros, no va a ser tan específico ni tan bestia como puede ser en mountain bike, pero los hay. También en estos últimos años se ha introducido neumático tubeless ready, que también es para llevar sin cámara, que de hecho ya muchas bicicletas de origen montan este tipo de neumáticos, ya te vienen pretubelizadas para solo añadir líquido y empezar a pedalear con nuestras bicicletas. Los neumáticos más anchos también nos van a permitir ir a más baja presión, al igual que los neumáticos de la bicicleta de montaña. Y como comentaba antes, esto nos va a dar muchísimo más confort y muchísima más seguridad a la hora de afrontar cualquier bajada en bici de carretera. Como os comentaba anteriormente, hay una cierta tendencia a llevar la llanta más ancha, la pared de la llanta, el interior de la llanta más ancha, para que esto haga un mejor dibujo del neumático. Os he puesto aquí dos llantas, una que es la que utilizábamos anteriormente, ¿vale? Esto será unos 19 milímetros de interior de llanta, y si lo vemos así frente a la cámara, comparado con una llanta actual, estos serían unos 26 milímetros de interior de llanta. Como veis, la diferencia es bastante grande. Aporta muchas ventajas llevar una llanta ancha, y ahora os voy a enseñar un poquito de manera más didáctica cómo queda un neumático en una llanta ancha contra una llanta estrecha, que es lo que utilizábamos anteriormente. Vale, aquí vamos a ver un neumático montado en una llanta sistema hace 4 años, 5 años, ¿vale? Como veréis, queda balón, pero si lo comparamos con una llanta actual, más ancha, el balón es muchísimo más generoso en una llanta en este caso, si no me equivoco, son 26 milímetros interior contra una de unos 20-19 milímetros interior. Se ve muchísimo la diferencia que hay de balón entre un neumático y otro, y está demostradísimo que con más balón
vamos a ser más eficaces en todos los sentidos y en cualquier terreno. Bueno, como ya habéis visto, tenemos neumáticos para todo tipo de modalidades, todo tipo de usuarios, todo tipo de condiciones. Y bueno, al final es escoger el neumático que se adapte un poco más a nuestras necesidades, tanto en carretera como en montaña, como en bici eléctrica y cualquier tipo de modalidad de bicicleta de montaña. Siempre que tengáis alguna duda, podéis pasaros por aquí, consultarlo con nosotros y estaremos encantados de ayudaros a elegir el neumático que más se adapte a vuestras necesidades.